La transición española comenzó el 22 de noviembre de 1975 al ser coronado Juan Carlos I como rey de España. 2 días después del fallecimiento de Francisco Franco terminaban así casi 40 años de férrea dictadura en España, que habían comenzado tras el triunfo de las nacionales en la Guerra Civil. Existen dos grandes teorías contemporáneas sobre el momento en que se puede dar por concluida la transición. Por un lado está la tesis que apunta a junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, desde febrero de 1936. A partir de este momento gobernaría la UCD, encabezada por Adolfo Suárez. Sin embargo, hay teóricos que apuntan a octubre de 1982, para determinar el fin de la transición. En ese momento el PSOE obtuvo una histórica mayoría absoluta. De esta manera, un partido de izquierdas gobernaba en solitario por primera vez en un régimen monárquico. A partir del noviembre de 1975 se marca cierto continuismo en la política con la permanencia de Carlos Arias Navarro en la jefatura del gobierno, como había venido ocurriendo desde el asesinato de Carrero Blanco. Sin embargo, su espíritu chocaba con el de Juan Carlos I, ávido de reformas y aperturismo. Sus constantes desencuentros animaron a Arias Navarro a dimitir en 1976. En ese momento el rey eligió como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un hombre del movimiento, para que encajó perfectamente en ese afán de reforma. Poco a poco su política andaba buscando el desmantelamiento del aparato franquista, a favor de un Estado democrático. Una de sus primeras decisiones fue la convocatoria de elecciones que se fijaron para el 15 de junio de 1977. Existía, sin embargo, un tema espinoso por tratar, para que el proceso electoral fuera plenamente limpio: la legalización del PC. Su aprobación a pocas fechas de las votaciones provocó reacciones de todo tipo, desde la felicidad de sus militantes al descontento de los adeptos al franquismo. Esta decisión siempre ha pesado sobre la persona de Suárez, al ser tachado muchas veces de complaciente con los comunistas. Las elecciones dieron la victoria a la UCD de Adolfo Suárez. Su mandato a partir de estos momentos tuvo un objetivo claro: la redacción de una nueva constitución. 7 representantes de diferentes fuerzas políticas de izquierda, derecha, centro y nacionalistas fueron los encargados de ello. El texto constitucional fue aprobado por las Cortes de 1978 y refrendado por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año. La Constitución de 1978 reconocía la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, así como la soberanía nacional y las autonomías. Por primera vez desde los tiempos de la Segunda República se recuperaban libertades y derechos fundamentales que quedaron reprimidos durante el franquismo. Sin duda, el texto constitucional fue el gran logro de la transición, junto con la progresiva aprobación de los estatutos de autonomía de las diferentes regiones. Poco a poco, la política ucedista fue entrando en numerosas luchas internas que provocaron la dimisión de Suárez como presidente del gobierno en febrero de 1981. Su sucesor fue Leopoldo Calvo Sotelo, ministro de la UCD. La toma de investidura del nuevo presidente, el 23 de febrero, se vio salpicado por el intento de golpeo de Estado, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. El asalto al Congreso y la salida de los tanques a las calles de Valencia al mando de Milans del Bosch hicieron rememorar el temor de un nuevo régimen autoritario en España. Sin embargo, el golpe fracasó y quedó finalmente abortado con la intervención de Juan Carlos I defendiendo del Estado de Derecho. Para octubre de 1982 se convocaron nuevas elecciones generales que dieron un vuelco al panorama político del momento. El PSOE de Felipe González se hizo con la mayoría absoluta en las Cortes, lo que supuso un auténtico descalabro de la UCD. Se iniciaba en estos instantes un amplio periodo de gobierno socialistas que pondrían fin a la transición y consolidaban al Estado democrático en España. Libertad sin ira. Esta canción del grupo andaluz Jarcha fue inicialmente destinada para promocionar la salida a la calle del diario 16 en 1976, pero fue prohibida. Pronto, sin embargo, llegó a convertirse en una especie de himno de este periodo histórico de los inicios de la transición. También se han utilizado para protestar contra atentados y secuestros de la banda terrorista ETA en los años 90. El momento histórico en el que se compone esta canción corresponde a la muerte de Franco y a la posterior transición política de una dictadura hacia una monarquía parlamentaria, que es en lo que nos encontramos en la actualidad. Cuando Franco murió, Arias Navarro continuó como jefe de gobierno para conducir una transición pacífica, pero su incompetencia le llevó a dimitir y pasó a gobernar a Adolfo Suárez. Se aprobaron una serie de medidas en las Cortes. Se llega a 1977, en el que se producen elecciones que son ganadas por la UCD, partido de Adolfo Suárez. Posteriormente, en 1981, se produce un golpe de Estado
quiso tambalear la democracia. En 1982 se producen unas nuevas elecciones en las que acaban asentando la democracia en el país. Todos los miembros del grupo recordamos esta canción como una imagen diferente, ya sea escuchándola en la radio o en alguna manifestación con nuestros padres. Es bastante emotiva y tiene mucho significado dependiendo del tema con el que la relacionemos. Otras canciones importantes de la época. Un pueblo es de María Ortiz. Esta me ha ganado por completo. Atentos a lo que dice, porque se nos olvida demasiado a menudo. Asturias de Víctor Manuel. Canción de la Esperanza. Adolfo Suárez González. Es un político y abogado español que fue presidente del gobierno de España entre 1976 y 1981. Está retirado de la vida pública desde 2003, como consecuencia de una enfermedad neurológica. Por sus servicios al país, el rey Juan Carlos I le concedió el ducado de Suárez, con grandeza de España, y es también caballero de la Orden del Toisón de Oro. El gobierno de Adolfo Suárez. Fue Torcuato Fernández Miranda, como presidente del Consejo del Reino, quien logró que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez González, y a él le correspondería realizar una operación política de evidente dificultad, convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes, para que desmantelaran dicho sistema. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y se orillaba en lo posible el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición. Del nuevo gobierno se autoexcluyeron Fraga y Areilza, mientras que la representación militar permaneció invariable. Varios de los nuevos ministros pertenecían ya a asociaciones políticas amparadas por la nueva ley. Adolfo Suárez presentó el 6 de julio por televisión un programa político muy claro basado en 2 puntos: elaboración de una ley para la reforma política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para implantar en España un sistema de democracia liberal. Personajes que destacaron en la transición. Manuel Fraga fue un profesor catedrático de Derecho Político y de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. Su trayectoria política se desarrolló desde los años 50 del siglo XX hasta el año 2011, ocupando casi ininterrumpidamente cargos de relevancia política e institucional, tanto en la dictadura de Franco. Además de diputado y senador durante muchos años, fue uno de los padres de la actual Constitución Española de 1978, fundador del Partido Reforma Democrática, embrión de Alianza Popular y a su vez del actual Partido Popular de España, y candidato a la presidencia del gobierno de España entre 1977 y 1986. Felipe González Márquez. Es un político español, secretario general del Partido Socialista Obrero Español desde 1974 a 1997 y tercer presidente del gobierno desde la restauración de la democracia en España desde 1982 a 1996. Estuvo 13 años y medio en la presidencia del gobierno, uno de los mandatos más largos de la historia moderna y de toda la democracia en España. Bajo su dirección el PSOE logró 2 mayorías absolutas consecutivas, la de 1982 con 202 diputados. En el Congreso en 1986, elecciones en las que mantuvo 184 diputados. Asimismo, en 1989 obtuvo 175 diputados, exactamente a la mitad de los que componen el hemiciclo. La televisión en la transición. En 1956 se implanta en España la televisión, un nuevo medio de comunicación que arrebata el protagonismo mantenido hasta entonces por la radio. Las nuevas características que ofrece Televisión Española, espectacularidad, nuevas formas de programación y publicidad, la convertirán en la década de los 60 en el medio más popular. A estos factores hay que añadir otros de índole socioeconómico y político. A partir de la década de los 60, las transformaciones económicas y sociales constatan un proceso de modernización definitivo de la sociedad española, una sociedad predominante, industrializada, de clase media urbana y con un importante desarrollo del sector del servicio. Este proceso afectó profundamente los hábitos y mentalidad de los españoles. Televisión Española se convertiría en los 60 en el medio más popular, gracias a la política inversora de Fraga, como el citado, como desarrollo económico. La crisis económica, iniciada en parte de factores internos y externos, como la crisis del petróleo de 1973,
reactivado en 1979, había creado así en la transición a una situación de recesión industrial, con fábricas o maquinarias obsoletas y sectores industriales deficitarios. Para el trabajador suponía el paro hasta el 20% en 1985, la subida continua de los precios hasta el 25% anual de la inflación. La reconversión industrial se aplicó a la industria naval, la siderurgia y la industria textil, sectores desfasados en tecnología, mal ubicados geográficamente y escasos de competitividad frente a los productos europeos y asiáticos.